Alumnos, bienvenidos a esta primer semana de nuestra materia de régimen fiscal de personas morales, en el cual tenemos nuestro índice de la semana. Tocaremos conceptos básicos, en este caso tocaremos lo que es la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, tocaremos lo que son los conceptos básicos de la ley del impuesto sobre la renta, la determinación y cómo nos marca la ley esta determinación que están obligadas las personas morales a determinar su impuesto sobre la renta anualizado, y de ahí partiremos para empezar a desglosar los conceptos que nosotros vamos a ir conociendo que intervienen para este cálculo, que son primeramente ingresos acumulables y los otros ingresos que la ley establece. Aquí en principio encontraremos lo que es el tema de la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta en México está estructurada primeramente por 7 títulos, títulos número 7 que son romanos, de los cuales a su vez están subdivididos en capítulos y en algunas ocasiones están subdivididos a su vez en secciones. En este caso coloreé en tono rojo lo que vamos a tocar en estas 5 semanas de nuestro curso, que va a ser disposiciones generales, que van a ser los primeros conceptos que nosotros vamos a conocer y los conceptos que son aplicables para las personas morales de este régimen. Vamos a ver lo que es el título 2, régimen de personas morales, prácticamente lo que establecemos allá afuera en la práctica diaria como régimen general de ley. Aquí vamos a ver que el capítulo 1 vamos a ver lo que es el tema de las deducciones, de los ingresos, perdónenme. Capítulo 2, las deducciones que se subdividen en tres secciones, que serían las deducciones generales, en forma general las deducciones, qué conceptos vamos a tener, el tema de los requisitos, los no deducibles. También vamos a ver un poco de lo que es la deducción de inversión, qué pasa con esta deducción de inversión, cómo se aplica, cómo se lleva a cabo. De ahí vamos a ver un poco de lo que es costo de lo vendido o el costo de ventas. Nos brincamos a lo que es el capítulo 3, que es el ajuste anual por inflación, el cual tiene dos vías que vamos a ver también en semanas más adelante. Puede tener un enfoque como un ingreso o un enfoque como una deducción. Vamos a ver después de ahí el capítulo 5, que son las pérdidas fiscales. Y por último, veremos en forma general las obligaciones que tienen las personas morales de este régimen fiscal. Y bueno, iniciando con este supuesto, vamos a ver que primeramente toco aquí los elementos de la ley del impuesto sobre la renta o prácticamente del impuesto sobre la renta, recordando que estos elementos son cinco específicamente, lo que es el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa y las obligaciones de los contribuyentes, que es como en su caso el pago. Sujetos, ¿a qué se refiere? Pues prácticamente van a ser la persona moral, ¿sí? Que está obligada al pago de este impuesto sobre la renta. El objeto es lo que se constituye como la situación o el hecho jurídico en el cual se establece quiénes deben de pagar, bajo qué actos. Tercero, base de impuesto, que es la cuantía sobre la cual nosotros vamos a aplicar ya sea una tasa o una tarifa. Y la tasa o tasa es un porcentaje establecido único y las tarifas no son más que un grupo de porcentajes que se encuentran de alguna manera establecidos por un rango. ¿Ok? Y obligaciones de los contribuyentes, pues prácticamente es el tema de estar inscritos en el RFC y demás situaciones que nos marca el Código Fiscal de la Federación y específicamente aquí la ley del impuesto sobre la renta, que sería el pago de dichas contribuciones. Y bueno, iniciaremos con lo que es el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos va a hablar de los sujetos del impuesto. Prácticamente aquí nos va a decir el artículo 1 que los tanto personas físicas como personas morales están obligadas de alguna manera a pagar el impuesto sobre la renta. Y obviamente nos habla bajo tres supuestos, en este caso la ley, ¿no? Nos habla en el supuesto de lo que es la residencia, el establecimiento permanente y la fuente de riqueza. Son tres conceptos que nosotros debemos de entender bien para saber cuándo es que deben de pagar impuestos sobre la renta las personas en territorio nacional, hablando de estos conceptos. Y bueno, continuando con esta parte de los sujetos del impuesto, como los mencionaba, el artículo 1 es el que nos obliga y nos obliga bajo estos tres supuestos específicamente. Primer supuesto, nos dice la ley del impuesto sobre la renta que van a pagar este impuesto aquellas personas que se consideren residentes en México respecto de todos sus ingresos y cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, si yo soy residente en México, y obtengo un ingreso fuera del país,
también estaría obligado a pagar el impuesto por ese ingreso que obtenga, no obstante que es fuera del país. El segundo supuesto nos dice que también van a pagar aquí en México el impuesto sobre la renta aquellos residentes que están en el extranjero, pero que cuentan con algo que nosotros conocemos aquí en México como el establecimiento permanente y de alguna manera van a pagar el impuesto esos residentes única y exclusivamente por los ingresos que obtengan derivados de ese establecimiento permanente. Y el tercer supuesto son igualmente los residentes en el extranjero. Pero cuando estos residentes en el extranjero no tengan el famoso establecimiento permanente, solamente van a pagar el impuesto sobre la renta en el caso de que obtengan una fuente de riqueza aquí en territorio nacional. ¿Vale? Esos son los únicos supuestos en los cuales nosotros tendríamos que pagar el impuesto sobre la renta. Y si se dan aquí a observar, vemos que prácticamente la ley nos establece que cualquier persona que obtenga un ingreso en México, no importando que sea residente en México o en el extranjero, está obligado al pago del impuesto sobre la renta. Y bueno, para entender estas tres situaciones que nos marca la ley, primero vamos a entender lo que es México. Esto lo establece el Código Fiscal de la Federación y nos dice que vamos a entender por México, país o territorio, ¿sí? Lo que conforme nuestra Constitución integra el territorio nacional y la zona económicamente activa fuera del mar territorial. ¿Qué significa esto? Que las 32 entidades federativas se consideran México, país o territorio nacional con base en el concepto que la ley le establezca, porque la ley puede considerar cualquiera de esos tres conceptos. Puede haber algunos artículos donde menciona México, otros donde menciona territorio nacional y otros donde menciona país. Pues bueno, esos 32 estados de la República son considerados como México con base en la Constitución y también de la costa, 50 kilómetros mar adentro, se considera aún también lo que es México para efectos fiscales. Nuevamente lo repito, fundamento legal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por residencia o quiénes son residentes en México? Esto también lo establece el Código Fiscal en su artículo 9 del Código y nos dice prácticamente que los residentes en México, sin importar su nacionalidad ni lugar donde se ubique la fuente de riqueza, estarán obligados a pagar el impuesto sobre la renta respecto de todos los ingresos que obtengan derivados obviamente de estas operaciones. Y bueno, el artículo 9 del Código Fiscal nos establece de manera textual los supuestos para que se considere que existe una residencia en territorio nacional. ¿Sale? Nos dice, mira, para que tú sepas si eres un residente en México o en el extranjero, en este artículo te voy a mencionar. Primeramente nos menciona, ¿sí? Para personas físicas, prácticamente nos dice que es donde se encuentre su casa habitación. Si tú tienes casa habitación en México, para efectos fiscales se entenderá que tu residencia es mexicana, ¿sale? O sea, eres residente en México. Número dos, nos dice que si tengo también casa habitación en algún otro país, pues obviamente debo de conocer dónde se encuentra este concepto específico, el centro de intereses vitales. ¿Y qué es el centro de intereses vitales? Nos los menciona el siguiente párrafo y nos dice que son dos supuestos, supuesto A y supuesto B. El supuesto A nos dice que es cuando se tenga en el país el centro principal de las actividades profesionales o cuando realizamos algún otro tipo de actividad donde se encuentre más del 50% de nuestros ingresos. Eso es el centro de intereses vitales para efectos del impuesto sobre la renta de lo que vamos a considerar como residentes en México. Y número tres, para las personas físicas, también la ley establece que, pues obviamente, se considera residente en México aquellas personas que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo pero que se encuentren en otro país, no importa, ellos seguirán siendo residentes en México, aun y cuando radiquen. Esto específicamente es aplicable para aquellas personas que se encuentran de alguna manera trabajando como diplomáticos en otros países. Eso es para efectos fiscales lo que es un residente en México, persona física. ¿Qué pasa con las personas morales? Numeral 4. Dice que las personas morales vamos a considerar las residentes en México bajo estos dos supuestos donde se encuentre la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Si yo tengo una persona moral, la cual su administración principal se encuentra situada aquí en México, entonces por ende será un residente en México. Y eso es lo que nosotros lo vamos a considerar. Ahora bien, ¿qué es una fuente de riqueza? Porque también lo mencionamos al principio. Bueno, la fuente de riqueza nos dice que es el lugar donde se genera un ingreso, ¿sale? Simplemente es donde se genera un ingreso. Entonces, bajo este supuesto, es que nosotros vamos a conocer, ¿sí? De alguna forma, cómo vamos a determinar
esta situación de saber si la fuente de riqueza es en México o es en otro país. Meramente es bajo estos tres conceptos. Y bueno, otro concepto que ya vamos a encontrar, ya sabemos lo que es un residente en México. Ahora nos mencionaba también el artículo 1 aquellos que tengan residencia en el extranjero, pero que tienen un establecimiento permanente en México. No los define el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta y prácticamente nos dice que un establecimiento permanente, aquí lo subrayamos en color negro o lo resaltamos, dice que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o presten servicios personales independientes. Prácticamente es lo que vamos a conocer como establecimiento permanente. No es otra cosa más que cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad. Y no nosotros, sino aquellas personas residentes en el extranjero que llegan y abren alguna sucursal o abren o aperturan algún domicilio en el cual van a empezar a trabajar, a distribuir sus productos. Bueno, pues el residente reside en el extranjero. Esa empresa extranjera tiene su fuente de administración principal en otro país. Pero si vienen al México y aperturan una oficina, una sucursal, un local donde van a empezar a vender o a realizar actividades, pues bueno, eso se va a considerar un establecimiento permanente para efectos fiscales. Aquí les dejo varios supuestos para que vean lo que es un establecimiento permanente referente a varias situaciones que nos marca como tal, también el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora nos brincamos al artículo 3. También la propia ley nos dice que también va a haber supuestos en los cuales no se va a considerar un establecimiento permanente algunos lugares. No siempre que venga un extranjero y esté aquí en México, se considera que el lugar donde radique va a ser un establecimiento permanente. Aquí el artículo 3 nos dice que hay actividades que no constituyen un establecimiento permanente. ¿Y cuáles son estos? Dice que cuando la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir mercancías. Prácticamente no se considera un establecimiento permanente cuando el extranjero solamente viene a territorio nacional a estacionar o a almacenar sus mercancías sin que de esto derive una actividad comercial o una actividad de venta de estos productos. Ahora bien, pasando a otro concepto general que hablábamos en el índice de la semana, vamos a tener también el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos va a definir lo que para efectos fiscales va a considerar una persona moral. El artículo 7 nos dice que vamos a considerar cinco clasificaciones para que se consideren personas morales. La primera de ellas y la que más conocemos son aquellas que estén situadas bajo la ley de sociedades mercantiles. Todas aquellas sociedades mercantiles, ¿cuáles son? Sociedades anónimas de comanditas por acciones, comanditas simples, responsabilidad limitada, cooperativa, sociedad de acciones simplificadas. Ellas, todos, si yo voy y constituyo una empresa bajo esas denominaciones, de alguna forma entonces estaré mencionando que yo debo de considerarme una persona moral para efectos fiscales. La segunda también dice que son las instituciones de crédito, obviamente los bancos, ellos también son considerados personas morales. Tercer supuesto dice que hay aquellos organismos descentralizados que obviamente realicen actividades empresariales, por ejemplo, aquellas empresas que pertenecen como tal al gobierno, pero están descentralizadas de ellos y realizan sus propias actividades. Puede ser un tema CFE, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, puede ser un supuesto de esta situación. El siguiente ramo es las sociedades y asociaciones civiles. También son consideradas estas como personas morales para efectos fiscales. Y por último, la famosa asociación en participación, siempre y cuando éstas realicen actividades empresariales. Si no realizan actividades empresariales, no serán consideradas persona moral. Ahora bien, con base en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos menciona cuál va a ser la fórmula para determinar el impuesto sobre la renta anualizado de las personas morales. Lo que veíamos anteriormente, todos estos son conceptos para que yo sepa lo que es un residente, quiénes deben de pagar, qué se considera una persona moral. Bueno, ahora ya que estoy aterrizando todo eso, me menciona la propia ley que estas personas morales, que les llama contribuyentes, deben de alguna manera de pagar el impuesto y para pagar el impuesto deben de determinarlo de la siguiente manera. Y aquí nos menciona en el artículo 9 un procedimiento, ¿no? Para hacerlo. Nos dice prácticamente es tú debes de determinar un resultado fiscal. Pero ¿cómo determina ese resultado fiscal? Me dice, para determinar ese resultado fiscal, primero debes de determinar una utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal es
A mis ingresos le voy a restar las deducciones autorizadas y le voy a restar lo que se llama participación de los trabajadores en las utilidades, ¿sí? O la famosa PTU, y con eso obtengo una utilidad fiscal. Y a esa utilidad fiscal le puedo restar todavía las famosas pérdidas fiscales pendientes de amortizar y con eso obtengo un concepto que se llama resultado fiscal. Ahora bien, a ese resultado fiscal, el artículo 9 aquí lo pongo, me dice que yo debo de aplicarle una tasa fija que es del 30%. Significa que todas las personas morales que tributen o que se encuentren obligadas bajo este capítulo, este título que estamos viendo, siempre van a pagar un impuesto sobre la renta del 30% sobre su resultado fiscal, que es esta parte que encontramos aquí. Por lo cual, aquí en esta fórmula, ya de alguna manera más desarrollada, vemos que el resultado fiscal lo vamos a multiplicar por la tasa del 30% que nos marca el artículo 9 y con eso obtendremos lo que es el impuesto del ejercicio. ¿Vale? Aquí puse un pequeño ejemplo para que nosotros podamos verlo. Tenemos una empresa que en el año de 2019 obtuvo, desde que se constituyó, ingresos acumulables de 794.600. Le vamos a restar deducciones autorizadas de 698.500 pesos. Aquí nos indica que tenemos una PTU de 0 pesos o una participación de los trabajadores pagada en el ejercicio, con lo cual obtengo una utilidad fiscal de 96.000 pesos. ¿Sale? 96.100. A esto me dice la fórmula que debo de restarle pérdidas fiscales en el caso de que yo llegase a tener. En este supuesto no tenemos, tengo cero, por lo cual mi resultado fiscal es de 96.100 pesos. ¿Sale? Ahora bien, tenemos que aplicar la tasa del artículo 9 que nos dice que es el 30% y el impuesto sobre la renta a cargo que van a pagar estas personas son 28.830 pesos. Esto es lo que de alguna manera se tendrá que realizar como pago para efectos del impuesto sobre la renta. Esto tendría que ser el impuesto que yo voy a pagar. ¿Sale? De aquí me dice la fórmula que yo puedo restar algo que se llaman pagos provisionales, que veremos más adelante, y con eso ahora sí obtengo un impuesto sobre la renta neto, del cual yo tendré que enterarle a la autoridad fiscal. En la parte subsecuente nos dice también el artículo 9 que nosotros estamos obligados a determinar para efectos fiscales este conceptito que tenemos acá arriba, la famosa PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades. Me dice que esa fórmula en el artículo 9 se determina de la siguiente forma. Voy a determinar lo de mis ingresos acumulables, le voy a restar unas deducciones del artículo 28 o los no deducibles del artículo 28 fracción 30 y con eso obtengo algo que se llaman ingresos netos. A eso les voy a restar las deducciones autorizadas que yo ya tengo previamente localizadas en mi fórmula de impuesto sobre la renta. Me va a dar un resultado que se llama renta gravable y obviamente con base en lo que es la Constitución política me dice que la tasa para efectos de participación de los trabajadores en las utilidades es del 10%, por lo cual lo multiplico por la tasa del 10% y con esto obtengo mi famosa participación de los trabajadores a repartir, ¿sí? De cada año. Estas fórmulas son las que de alguna manera me establece el artículo 9. Nuevamente es determinación del impuesto sobre la renta anual y la determinación de la PTU. Estas dos situaciones se realizan en el mismo momento. Y esto es cuando determinamos prácticamente el impuesto sobre la renta, determinaremos a su vez la famosa participación de los trabajadores en las utilidades. Pero ahora bien, como les dije, vamos a ir desglosando cada uno de estos. Vamos a ir desglosando lo que son los famosos ingresos acumulables. ¿A qué se refiere? Bueno, pues la ley del impuesto sobre la renta nos establece que estos conceptos los vamos de alguna manera a ir determinando primeramente en el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí es donde me menciona qué es lo que yo voy a considerar como un ingreso acumulable y prácticamente ese artículo me menciona que yo voy a acumular todos los ingresos que obtenga, ¿sí? Y cuando hablo de ingresos es todo lo que yo obtenga en efectivo, en bienes, en servicio, aun y cuando esté en crédito o cualquier otro tipo que se obtenga en el ejercicio. ¿Sale? Inclusive dice aquí que los que se encuentren en establecimientos en el extranjero. Esto hablando de un residente en México. Eso es lo que yo debo de entender por concepto de ingresos acumulables. Todos aquellos que obtenga. Y cuando hablamos, ojo, en un tema de efectivo, no se refiere de forma literal.
tendríamos que irnos un poquito a lo que son las normas de información financiera, a la NIF C1, donde nos menciona lo que es efectivo y equivalente. Si sabemos que el esquema de efectivo y equivalente se refiere tanto a moneda como a cuestiones bancarizadas. Entonces, a lo que se refiere con en efectivo, tanto efectivo como monedas y billetes, así como todos aquellos movimientos que obtengamos a través de una banca electrónica. Y bueno, aquí ya se los puse así como en un diagrama, en el tema de efectivo, ingresos, bienes, servicios, crédito o cualquier otro que se obtenga. Todos estos los vamos a considerar como un ingreso acumulable. También nos menciona la ley cuáles son los que vamos a dejar fuera y no los vamos a considerar como ingresos acumulables, aun y cuando los podemos recibir en efectivo, en bienes o en servicios, no los vamos a considerar. Prácticamente uno de ellos, y es uno de los que más sucede, es un aumento de capital. Sabemos que el aumento de capital no es otra cosa más que los socios inyectan dinero a la empresa para que ésta pueda hacer frente. Bueno, pues la ley excluye de que se considere de alguna manera esa parte como un ingreso acumulable. Y cuando hablo de ingreso acumulable es que forme base para determinar el impuesto sobre la renta. También el pago de las pérdidas por acciones también tendrá un concepto que no es acumulable. ¿No se acumulará esto cuando es? Pues prácticamente cuando los socios absorben, en este caso, pues las pérdidas, como dice aquí, de sociedades cuando están, digamos, en un proceso de crisis y para evitar lo que es la disolución, que es prácticamente eliminar la empresa, lo que hacen los socios es absorber esas pérdidas a través de aportaciones de dinero. Las siguientes son primas obtenidas por colocación de acciones. La prima no es otra cosa más que un pago que hacemos anticipado por colocar las acciones como un tema de seguridad que después se nos puede regresar y eso no lo vamos a pensar como un ingreso. Tampoco los impuestos trasladados, que es prácticamente aquí nos dice como el caso del IVA, es un impuesto que está trasladado, no va a formar parte de lo que es un ingreso acumulable, con lo cual significa que cuando yo vendo un producto, yo lo voy a vender importe, IVA y total. Si hemos visto una factura electrónica, hemos visto que tiene esos tres conceptos. Bueno. Yo para efecto de ingreso no voy a considerar el total, sino voy a considerar el total menos el impuesto al valor agregado que es el IVA. Esa va a ser mi ingreso que yo tendré que acumular, pero el IVA no se acumula, aquí no lo está mencionado. También el concepto de lo que es una revaluación de activos y de capital. Prácticamente esto está vinculado un poquito con el tema de lo que es la NIF, la reexpresión de estados financieros por el efecto inflacionario. Ese revalúo que le hacemos a las cuentas contables no tendrán un efecto fiscal. También el tema de los dividendos que perciban de otras personas morales que sean socios, de los cuales sean socios, pues no los vamos a considerar como un tema de ingresos. ¿Sale? Y ahora bien, esos conceptos de ingreso van a tener un momento para ser acumulables. No siempre se van a acumular en cualquier momento. No, la ley nos establece que hay momentos específicos. Nos dice que estos momentos pueden ser bajo varios supuestos. El primer supuesto es aquellas personas que enajenen bienes o presten servicios. ¿Y a qué se refiere esta parte? Pues prácticamente es enajenar o la palabra enajenar se refiere a cuando yo vendo. El Código Fiscal de la Federación establece que cuando yo menciono la palabra enajenación, yo hago lo que es la transmisión de la propiedad. Entonces, al hacer yo la transmisión de la propiedad, es cuando yo estoy enajenando, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Cuando los que se dediquen o cuando yo voy al Oxxo y compro algo, pues de alguna manera están realizando una enajenación y hacen la transmisión de una propiedad. Y también quienes presten servicios. Si soy una persona moral que presta servicios o enajena bienes, pues obviamente yo tengo que establecer que voy a acumular los ingresos en cualquiera de estos tres supuestos que están aquí abajo. El que ocurra primero no tiene un orden. El primero es, si yo emito mi comprobante fiscal, ¿sí? De toda esa operación, estoy obligado a acumular el ingreso. Si yo entrego es la mercancía, también estoy obligado a acumular el ingreso. Y tercero, es cuando yo lo cobre total o parcialmente esa contraprestación. Incluso si es que me dan un anticipo de una operación, también ese anticipo formará parte integrante de la acumulación de los ingresos. Nuevamente, momento de acumulación es cuando yo voy a considerar esa operación, ese cobro voy a considerarlo como un ingreso acumulable para que forme parte de la base y determinar el impuesto sobre la renta. Bueno, ahora bien, continuando con esta línea, también nos dice que aquellas empresas que presten servicios
¿sí? Específicamente, ahorita vamos a ver cuáles, van a acumular sus ingresos solamente en el momento en el que se cobre o la contraprestación pactada. Prácticamente, ¿qué es esto? Lo que conocemos como esquema de flujo de efectivo. Y esto aplica, este flujo de efectivo aplicaría específicamente a aquellas personas morales que tributen bajo un esquema que se llama régimen simplificado de confianza de personas morales. Ellos tributan bajo un esquema de flujo de efectivo. Aquí la ley nos menciona que deben ser sociedades o asociaciones civiles que presten servicios y a su vez aquellos que presten un servicio de suministro de agua. Claro, en el régimen simplificado de confianza no necesariamente debo realizar solamente esto. Puedo realizar cualquier actividad, pero recordemos que el régimen simplificado de confianza es un estímulo fiscal que nos otorga de alguna manera la ley y para que podamos nosotros determinar los impuestos de una manera diferente. Ahora bien, siguiente, aquellas personas morales que se dediquen a otorgar el uso o goce temporal de bienes, que esto se traduce prácticamente en el arrendamiento de bienes, ellos van a acumular los ingresos igualmente en cualquiera de los tres momentos, cuando lo cobran total o parcialmente, cuando la contraprestación sea exigible o cuando se expide el comprobante fiscal. Cualquiera de los tres momentos que ocurra, entonces aquellas personas que arrenden bienes tendrán que acumular sus ingresos en ese momento. Y por último tenemos el tema de arrendamiento financiero. Este los vamos a acumular en dos supuestos, ya sea con la contraprestación del bien o del total del precio pactado o como sea exigible cada uno de estos, ya sea por mensualidad, como nos vayan pagando, es que lo podemos de alguna manera nosotros ir acumulando. Y ahora bien, por último, también el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona algunos otros conceptos que también debemos de considerar nosotros como ingresos, ¿sale? De manera específica. ¿Cuáles? Uno de ellos es cuando nosotros enajenemos o vendamos a plazos. Cada uno de estas parcialidades tendrán que ser acumulables. Cuando vendamos alguna obra inmueble, ¿sí? De alguna forma también tendremos que hacer. Esto aplica específicamente para constructoras. Ingreso en el extranjero, lo veíamos, si yo obtengo un ingreso en el extranjero, tendré que acumularlo aquí en México. Si yo realizo un arrendamiento, también un pago en especie, también tendré que acumularlo. Obviamente aquí entra que si yo le debo a alguien y lo pago, perdón, me debe a alguien y me paga en especie, pues yo tengo que sacar la evaluación de ese bien para ver cuánto es su valor y ese valor acumularlo. Siguiente también lo que son el tema de las cuentas incobrables y seguros. De alguna manera también tendré que acumularlos, los ingresos presuntos, aquellos ingresos que la autoridad fiscal determine, yo también tendré que acumularlos y la enajenación de terrenos también de alguna manera tendré que acumularlos. Si yo vendo algún terreno, tendré que acumularlo como ingreso en la venta de ese terreno y otros ingresos demás, ¿sale? Además, cualquier otro ingreso que obtenga, tendré prácticamente que irlo acumulando para efectos fiscales. Y bueno, con esto concluimos lo que es nuestra presentación de esta primera semana, esperando cualquier duda que tengan, ya saben, los medios de contacto serán a través del correo institucional de un servidor o a través de la plataforma eStudy en el apartado de lo que son mensajes. Yo estaré atento y cualquier duda la estaré solucionando. Muchas gracias.